saludos, intrépidos viajeros de la galaxia. En esta nueva odisea literaria, nos sumergiremos en las páginas de Maestro y Aprendiz, una narrativa que arroja luz sobre la dinámica única entre Obi-Wan Kenobi y su maestro Qui-Gon Jinn. Viajaremos a los días de la Orden Jedi, explorando las lecciones, desafíos y aventuras que forjaron el destino de estos dos personajes emblemáticos de Star Wars. ¿Están listos para explorar la fuerza de la mano de Galaxia Sonora? Acompáñennos en este viaje épico. Capítulo 5. Los deberes de un Padawan variaban mucho. Ciertos tipos de instrucción eran universales, como la meditación y el entrenamiento en el manejo del sable de luz, y se estudiaban tanto en grupo en el templo como en privado con el propio maestro. Pero esos maestros variaban mucho en talentos y temperamento, lo cual implicaba que las tareas que daban también eran diversas. Por ejemplo, la compañera de guardería de Obi-Wan, que se llamaba Prie, fue asignada a un maestro experto en dos cosas: formar un lazo de fuerza con los animales y el combate sin armas. Así que Prie pasaba la mayor parte de su tiempo en mundos subdesarrollados, protegiendo a los nuevos asentamientos tanto de los animales salvajes como de los posibles saqueadores. Una vez se libró de una bestia cornuda de 2 metros de altura. Mientras tanto, su amigo Jape estudiaba con un maestro especializado en astrofísica. Cuando no estaba en el gran observatorio espacial de Coruscant, volaba por toda la galaxia para explorar fenómenos únicos e interesantes. Le había enviado a Obi-Wan imágenes de increíbles nebulosas multicolores y desde una zona apenas al borde de un horizonte de eventos en un agujero negro. ¿Qué le asignaban a Obi-Wan? Viajes a los archivos. Se sentó en uno de los cubículos del nivel superior donde su trabajo estaba iluminado por droides vela que flotaban. Desde ese punto de observación, podía examinar casi todo el nivel inferior de los archivos Jedi. Jocasta no estaba sentada en su escritorio revisando pacientemente algún archivo. Un puñado de iniciados se esforzaba por descifrar un denso holograma histórico, probablemente para un proyecto de clase. Aparte de ellos, los archivos estaban desiertos. La mayoría de los Jedi tenían mejores cosas que hacer en su tiempo libre, lo cual significaba que sus Padawans también tuvieran mejores cosas que hacer en su propio tiempo libre. El interés de Qui-Gon en los idiomas antiguos no hubiera sido molesto por sí solo, al menos no tan molesto, pero lo que sí irritaba a Obi-Wan era la razón para esa fascinación. Ya nadie da tanto crédito a las antiguas profecías, pensaba hoscamente mientras buscaba a otro más de los antiguos alderanianos. Estas son cosas que quizá nunca ocurran y que, si llegaran a ocurrir, realmente habrían sido predichas y ninguna de nuestras acciones podría influirlas de todos modos. Entonces, ¿por qué insiste en estudiarlas? Sería comprensible si estuviera entre los eruditos del templo y se hubiera pasado toda su carrera investigando la antigüedad. En ese caso, por lo menos Obi-Wan hubiera sabido en qué se estaba metiendo. Pero por lo general, Qui-Gon Jinn era realista, directo y práctico casi al extremo. ¿De qué sirven los ideales si no podemos ajustarlos al universo tal como es? Le preguntó alguna vez. Si nuestras creencias nos dicen una cosa y las necesidades de las personas reales nos dicen otra, ¿podría haber alguna duda de a cuáles deberíamos atender? Todo eso sonaba muy elevado cuando su maestro lo decía, pero en realidad significaba cosas como: está bien tomar prestada una nave espacial de los delincuentes si realmente la necesitas, o si puedo ganar la independencia de esta tribu en un juego de azar, vale la pena vender la mejor túnica de mi Padawan a cambio de fichas para entrar en el juego. No. En general, los intereses de Qui-Gon eran todo menos académicos. Solo tenía estos dos pasatiempos, los idiomas y las profecías de la antigüedad. Ambos eran intensamente aburridos y parecían requerir gran cantidad de apoyo de investigación de parte de un aprendiz. Obi-Wan logró controlarse justo antes de que su molestia se convirtiera en rabia. No era su labor decidir los pasatiempos e intereses de su maestro, sino apoyarlo con ello, por lo que, si eso significaba desenterrar más pergaminos y holocrones anticuados, ni modo. Más tarde esa noche, en las habitaciones de Qui-Gon, Obi-Wan se atrevió a decir: hasta donde puedo ver, maestro, las profecías parecen muy vagas. Qui-Gon levantó la vista de los registros que su alumno le había llevado.
Su cabello largo y castaño grisáceo caía suelto sobre su espalda, en señal de que pretendía irse a dormir pronto. Pero nunca dejaba de responder a la curiosidad de Obi-Wan. ¿Aprendiste alderaaniano antiguo? No precisamente, pero entiendo lo suficiente como para darme una idea de lo que estoy recolectando. Obi-Wan tiraba con nerviosismo de su trenza de Padawan y luego se detuvo al momento de darse cuenta de ello. Era un mal hábito que intentaba eliminar. Una de esas profecías dice algo acerca de aquella que nació de la oscuridad, parirá para la oscuridad. No da indicio alguno de quién es, de qué tipo de oscuridad se trata o de qué pasará. O, por ejemplo, cuando resplandezca el Kyber que no es Kyber, el tiempo de la profecía estará próximo. ¿Cómo puede haber una profecía sobre el tiempo de la profecía? Y luego está esta, golpeó con su dedo el lado del holocrón donde estaba el texto que Qui-Gon había sacado de los archivos por 12ª vez durante su periodo como aprendiz, cuando el justo pierda la luz, el mal que estuvo muerto regresará. Eso es tan ambiguo que podría referirse a cualquier cosa o persona. Además está esa tontería del elegido. Tus dudas son comprensibles, mi Padawan, le respondió. Su tono se volvió más cortante al añadir. Seguramente las comparte la mayoría de los Jedi de la actualidad, incluyendo al Consejo. Pero te advertiría no desestimarlo como simples tonterías. Obi-Wan cruzó los brazos. ¿Por qué no? Cuando se percató del brillo de molestia en los ojos de Qui-Gon, añadió con prisa. No quise ser sarcástico, de verdad quiero saberlo. ¿Por qué deberíamos atender a estas profecías? El maestro Yoda siempre enseña que ver hacia el futuro es incierto en el mejor de los casos. Para su sorpresa, Qui-Gon asintió lentamente. La respuesta a tu pregunta es compleja. Dame un momento para ordenar mis pensamientos y que pueda darte la respuesta que mereces. Se sintió complacido de cuando menos representar un reto. Había pocas cosas que le gustaban más a Qui-Gon que una buena pregunta. A veces, Obi-Wan pensaba que, si nunca dejara de hacer preguntas, todo su aprendizaje hubiera transcurrido con muchos menos contratiempos. Qui-Gon cerró los ojos, quizá para entrar en un ligero estado de meditación. El joven tendría que aguardar el momento de la respuesta. No era desagradable esperar en las habitaciones de su maestro. Eran sencillas y pequeñas, como las residencias de todos los Jedi. Sin embargo, esta no podría confundirse con la de nadie más que con la de Qui-Gon Jinn. Era particular como pocas cosas en el templo y reflejaba la personalidad de su ocupante. El maestro tenía el hábito de recoger pequeñas cosas en muchos de los diversos planetas que visitaba, un trozo de madera de aquí y una suave manta tejida de allá. Con el tiempo, esos recuerdos habían formado una colección impresionante. Obi-Wan sabía que los carrillones venían de Gatalenta, las suaves piedras de meditación eran de Railot y el juego de té con sus delicadas tazas verde jade provenían de un Vival que se las regaló como agradecimiento luego de que le ayudara a rescatar su nave encallada. Y esas provenían nada más de las aventuras en las que él había participado. Mientras sus ojos recorrían la habitación, eligiendo los objetos desconocidos que estaban sobre repisas y en los rincones, se dio cuenta de nuevo de los muchos lugares donde su maestro había estado y de cuántas cosas había hecho. Sin importar la poca ortodoxia de Qui-Gon, el chico entendía la fortuna de tenerlo como su maestro. Solo necesitaba lograr que su maestro también se sintiera afortunado de tenerlo a él. ¿Crees, dijo finalmente Qui-Gon, que estudiar las profecías es una forma de adivinar el futuro? Obi-Wan se preguntó si sería una pregunta capciosa. ¿No es esa la definición de una profecía? ¿Una predicción de lo que ha de venir? En cierto sentido. Pero las profecías también hablan del presente. Los antiguos místicos Jedi intentaban mirar al futuro, pero estaban anclados en su propio tiempo, como todos. Se acomodó en su silla y lo invitó a que también se sentara. Solo podían predecir el futuro a través del prisma de su propia experiencia. Así que, al estudiar sus palabras, sus advertencias, aprendemos más acerca de su modo de ser que lo que podría enseñarnos cualquier holograma histórico. Y al preguntarnos cómo interpretamos nosotros esas profecías, descubrimos nuestros propios temores, esperanzas y limitaciones.
En opinión de Obi-Wan, ser un Padawan era un recordatorio suficiente de sus esperanzas y limitaciones, pero bien sabía que no debía expresarlo en voz alta. Quiere decir que no toma las profecías de manera literal. Alguna vez, cuando era más joven, Qui-Gon se encogió de hombros. Pero no. No lo hago. Sin embargo, no niego que tengan significado como lo cree la mayoría de los Jedi de nuestros tiempos. Aprender lo que creían los místicos de la antigüedad nos vincula con nuestra historia. Los Jedi ya no tienen ese tipo de místicos, apuntó Obi-Wan. Se supone que tenemos que hacer a un lado las visiones del futuro porque no sabemos si llegarán a suceder. Incluso el maestro Yoda dice que pueden conducir a un Jedi a la oscuridad. Sí, la búsqueda de saber el futuro puede ser una forma de control que puede llevar al lado oscuro, respondió con su voz profunda y resonante. Con base en su tono, el joven supo que su maestro había oído todo esto de Yoda en muchas ocasiones anteriores. Y aprender las formas del combate con el sable de luz es una manera de prepararse para la violencia, que también puede conducir al lado oscuro. Se nos confía un gran poder en la diplomacia, lo cual implica que ejercemos influencia sobre sistemas completos. Entiendo a qué se refiere, dijo Obi-Wan. Muchos caminos pueden llevar al lado oscuro. Como Jedi, tenemos un poder que no poseen los seres promedio y que nunca poseerán. Detentar el poder sobre otros seres siempre requerirá que estemos vigilantes de la oscuridad dentro de nosotros. La capacidad que tenemos para entrever los futuros posibles no es ni más ni menos peligrosa que cualquiera de nuestros demás talentos. Obi-Wan decidió seguir presionando y Qui-Gon respetaba ese reto. Hasta cierto punto. Los místicos de la antigüedad buscaban conocer los sucesos que ocurrirían en los siglos y milenios por venir. ¿No es eso una muestra de arrogancia? ¿De negativa a aceptar el flujo natural de la fuerza? Podemos ver sus escritos bajo una luz más metafórica, pero ellos no los veían así. En verdad pensaban que estaban adivinando lo que llegaría a suceder. No me puedo erigir en juez de los místicos antiguos, tú tampoco deberías. En apariencia, Qui-Gon no iba a hablar más al respecto. Ya había devuelto su atención a los registros que Obi-Wan le llevó. Ya terminaste con tu trabajo aquí. Esto debe darme las suficientes lecturas para varios días. Un asomo de humorismo asomó por sus ojos azules. En otras palabras, te libraste de los archivos por un tiempo. Ve a pasar un rato con tus amigos. Obi-Wan le lanzó una gran sonrisa. Gracias, maestro. Se levantó para irse y luego se detuvo un instante. Pero, ¿cuántos viajes al archivo cree que tendré que hacer? Este proyecto sobre las profecías ya llevaba 2 años y seguramente Qui-Gon no pretendía investigarlos en forma indefinida. El maestro se quedó inmóvil con la taza a medio camino hacia sus labios. La expresión de su rostro era difícil de interpretar, comprensión o quizá desaliento. ¿Maestro? No pretendía quejarme sobre los archivos. No te preocupes por ello, contestó, pero evitó la mirada de su aprendiz. Hablaremos después. Sobre muchas cosas. Es un tanto críptico, pensó Obi-Wan, pero en el caso de Qui-Gon no era cosa nueva. Buenas noches, entonces. Buenas noches. Obi-Wan se apuró a llegar a los niveles inferiores con la esperanza de que todavía fuera lo suficientemente temprano como para encontrar algún juego de Dejarik. Algo le incomodaba de los últimos momentos de la conversación con su maestro. Era obvio que estaba guardando algún secreto. Pero no podía tener nada que ver con Obi-Wan. Si fuera así, su maestro se lo hubiera dicho. Antes. Tienes miedo, dijo el maestro Dooku. Qui-Gon Jinn, de 12 años, estaba arrodillado frente a su nuevo maestro, quien lo eligió como Padawan apenas un día antes. Pasó su última noche en la guardería de los iniciados riendo con sus amigos, imaginando todas las aventuras que tendría y practicando con su sable de luz en el salón de entrenamiento hasta que el maestro Yatle le ordenó irse a la cama. Pero en la mañana ya había empacado sus pocas posesiones en un pequeño bulto y dejó la guardería donde había vivido desde que tenía memoria. Se le hizo el tradicional corte de pelo de los Padawans que se usaba con los humanos,
por lo que ya no se parecía al niño que siempre había visto en su reflejo. En lugar de ello, se había convertido en un desconocido desgarbado y torpe. Acudió a los alojamientos del maestro Dooku para presentarse con el individuo que decidiría si era digno o no de convertirse en un caballero Jedi. Entonces, Dooku levantó una ceja. Parecía alzarse a 3 metros de estatura e imponerse sobre Qui-Gon como un muro de obsidiana. ¿No tienes respuesta para mi observación? No tengo miedo. La negación brotó dentro de su mente. Era lo que quería decir porque quería que fuera cierto. Pero no lo era. Seguramente un padawan no debería mentirle a su nuevo maestro. Sí, admitió el chico. ¿Por qué deberías temerme? Dijo Dooku con su voz más profunda e intimidante, como si con ello respondiera a su propia pregunta. Piensa, se dijo. Su temor era tan obvio, tan generalizado, que apenas podía entender de dónde venía. Pero tenía que encontrar la verdad dentro de ese temor. Finalmente dijo, tengo miedo de no convertirme en Jedi, pero eso no significa que le tenga miedo a usted, maestro. Temo al fracaso. A no ser digno. Temes a ti mismo, afirmó. De otro futuro que no sea el que quieres. Sí. Su temor se profundizó. Seguramente el maestro se daría cuenta de que era un error elegir como padawan a alguien tan cobarde. Pero entonces Dooku respondió, muy sabio. Cuando el chico levantó la vista sorprendido, su maestro le sonrió con una expresión distante, pero genuina. La mayoría de los jóvenes aprendices negarían ese temor y, si lo admitieran, casi seguramente carecerían del autoconocimiento que tú demuestras. ¿Respondí bien? Su asombro debió haberse revelado en su rostro, porque Dooku asintió con tolerancia divertida. Hoy probaste que eres sincero, comentó, y le indicó que se incorporara. Demostraste discernimiento de ti mismo y me convenciste de tu inteligencia. ¿Inteligencia? Preguntó el niño mientras se levantaba. Estar de pie apenas le ayudó a sentirse menos intimidado, su cabeza llegaba al codo de su maestro. Sí, mi padawan. El regocijo de Dooku tenía cierta cualidad felina en el sentido de que parecía taimado y reservado. Cualquiera que inicia el viaje a lo largo del camino de la fuerza debería temer. Los peligros son muchos y la lucha es eterna. Qui-Gon no estaba del todo seguro de a qué se refería al hablar de la lucha, pero supuso que se trataba de algo parecido a hacer su mejor esfuerzo. Ese era el tipo de cosas de las que siempre hablaban los maestros de la guardería. Antes de que pudiera preguntar, Dooku le indicó con un ademán que lo siguiera. Ven. Hay muchas secciones de nuestro templo que los iniciados nunca visitan. Entenderlo de manera más amplia te ayudará a comprender mejor a la Orden Jedi. La promesa de finalmente ver el templo completo sacó de su mente cualquier pregunta que tuviera y le sonrió a Dooku por primera vez. Sí, maestro. Juntos recorrieron el edificio. No todo porque era demasiado grande para verlo en un día, pero sí las partes más importantes y las que siempre habían despertado más su curiosidad. Le mostró el dojo de entrenamiento de los Padawans y le dejó echar una mirada a uno de los caballeros Jedi. Finalmente vio el gran salón de asambleas, reservado para esas raras ocasiones en que casi toda la orden se reunía. Visitaron diversas cámaras de meditación. No podría decirse que fueran emocionantes, pero sí, al menos, interesantes. Probablemente la mayoría de los demás Padawans tampoco se hubieran emocionado de ir al vivero, pero Qui-Gon pasó varios minutos deambulando entre los árboles, las flores y los helechos traídos de miles de mundos diferentes mientras Dooku lo observaba con paciencia. Al final del día, el maestro lo llevó a su última parada, los archivos Jedi. La nueva archivista en jefe, una mujer llamada Jocasta Nu, recibió a Dooku con una familiaridad que sugería que eran amigos. Mientras los conducía a las profundidades del enorme salón lleno de recintos, dijo, «Hace mucho que te vi por última vez». «Mis intereses cambian de tiempo en tiempo», replicó Dooku. Qui-Gon se preguntó por qué Jocasta Nu frunció el ceño al escuchar eso. Examinaron varios holocrones de diversas épocas, aunque no para estudiarlos, sino simplemente para que el chico aprendiera cómo manejarse en el lugar.
Su vista se enfocó en un holocrón particularmente antiguo, tanto así que su forma era muy diferente a cualquiera de los otros. Caminó hacia él y puso la mano sobre su superficie dorada. ¿De qué trata este?, preguntó. ¿Qué siglos abarca? Después miró a su maestro en busca de respuesta y se alarmó por la expresión de su rostro. Miraba al holocrón casi como si fuera un enemigo, pensó el chico. Pero eso no tenía sentido. Ese es un holocrón de profecías Jedi, respondió Dooku. ¿Profecías? Qui-Gon nunca había oído de eso. ¿Existen profetas Jedi? Ya no. Los antiguos místicos buscaban un conocimiento inapropiado del futuro y los llevó por caminos peligrosos. Aquellos que se han sentido profundamente atraídos a ellos a menudo fueron tentados hacia el lado oscuro. ¿El lado oscuro?, susurró Qui-Gon. Sabía que era algo que todos los seres tenían dentro de sí y que era una parte de sí mismo de la que aprendería a protegerse, porque los maestros de la guardería se lo habían enseñado. Pero le seguía sonando como una especie de fantasma o monstruo, algo misterioso que saltaría desde las sombras para atraparte si estabas distraído. Esa es la razón por la que ya no estudiamos las profecías. Abruptamente, Dooku volteó y empezó a alejarse, lo cual significaba que Qui-Gon tenía que seguirlo. ¿Maestro?, se atrevió a decir mientras caminaba con prisa para alcanzarlo. ¿Solamente el deseo de conocer el futuro puede llevarnos al lado oscuro? Se necesita más que eso, le contestó, pero sus ojos oscuros eran imposibles de descifrar. Y así, llegamos al fin de otro capítulo en nuestro recorrido por las estrellas con Maestro y Aprendiz. La conexión entre Obi-Wan Kenobi y Qui-Gon Jinn nos ha brindado una visión única de los cimientos de la Orden Jedi. Agradezco tu compañía en este viaje y espero que hayas disfrutado explorando las lecciones y desafíos que han dado forma a estos personajes icónicos. Si este viaje te ha intrigado, te invito a sumergirte en más relatos en Galaxia Sonora. No olvides suscribirte y activar la campana para acompañarnos en futuras aventuras. Gracias por ser parte de esta comunidad. Hasta la próxima y que la fuerza te guíe siempre.